Continuamos con esta miniserie, La creación, la obra de Dios. Y el tema que hemos estado viendo ya en su primera parte es la creación en relación con su creador. Ya hemos visto que hay suficiente evidencia de que en el universo macroscópico y microscópico hay tanta complejidad, entonces tiene que haber un diseñador, tiene que haber un constructor, debe haber un fabricante. Debe haber una mente detrás de ese sistema complejo para armarlo con sus valores correctos para que ese sistema sumamente complejo, como hemos visto el ADN, que es sumamente complejo, funcione perfectamente bien. El problema muchas veces es que se admite que hay un diseñador atrás de algo, pero no se quiere poner nombre a ese diseñador. Nosotros no tenemos ningún problema en pensar que el diseñador de todos los sistemas complejos que hay en el universo y que hay en la Tierra, macroscópicos y microscópicos, es Dios. Y entonces cuando hablamos de la creación y su creador, estamos hablando de Dios creando todo. Y estamos yéndonos a Génesis capítulo 1 y hoy vamos a ver la segunda parte del versículo 14 al versículo 23. Y como introducción tenemos que recordar un poco lo que ya hemos visto. En la Biblia Dios es una verdad evidente. Por lo tanto, es un axioma, es algo tan evidente que no requiere ni justificación ni demostración. Y todo lo creó Dios. Y no solo lo creó, sino lo creó ex nihilo, sin materia prima preexistente. O sea, de la nada, creó todo. Vimos que en el primer día Dios creó los cielos, la tierra y las aguas. Dijimos que probablemente en ese primer día crea a todos los seres angelicales. No hay un detalle de eso en la Biblia. Tampoco necesitamos todos los detalles, porque necesitamos lo que Dios en su sabiduría pensó que nosotros necesitábamos saber. Y hay muchas otras cosas que la Biblia no dice, pero Dios le dio al ser humano una capacidad de análisis como para poder deducir, inferir y observar de todo lo creado y sacar conclusiones. No necesita la Biblia tener todos los detalles de todas las ciencias. No es el propósito. También en ese primer día Dios crea el espectro electromagnético que incluye la luz visible y por lo tanto la ausencia de luz son las tinieblas. En el segundo día Dios crea la atmósfera con todas sus capas y todas sus cualidades. Sin embargo, se describe mucho más en la Biblia la troposfera, que es la parte donde está contenida toda la humedad atmosférica, todo el aire que respiramos y donde la vida va a moverse dentro de poco. En el tercer día, Dios crea la topografía terrestre. Vimos que a un inicio la Tierra es esférica, cubierta por una delgada capa de agua. Sin embargo, Dios desplaza en el tercer día la Tierra, hace más profundo los océanos y entonces concentra en una parte, en una buena parte de la superficie de la Tierra, agua y deja otras partes secas. Forma los continentes, la litosfera, la hidrosfera, y ahora podemos ver que están dadas las condiciones. Hay una atmósfera, hay humedad, hay irrigación. Están dadas las condiciones para sostener la vida. Dios crea entonces lo que actualmente en la clasificación científica se conoce como el reino vegetal, el reino fungi, que para propósitos de la Biblia todo es considerado como plantas. Reino vegetal, reino fungi, con toda su especiación. Y aquí es muy interesante, no es un proceso evolutivo para llegar a las especies finales de vegetales o de hongos. Son especies maduras, completas, y no solo eso, tienen capacidad reproductiva. Dios, en esto que estamos viendo en Génesis, está siguiendo un proceso. Es un proceso gradual, pero también, cuando lo observamos, es un proceso lógico. Hay que poner las condiciones para que la vida se sostenga. Por lo tanto, cuando se crea ya seres vivientes, pueden subsistir.
Ese es el orden que hemos visto hasta el momento. Y ahora entramos al día número 4, en el versículo 14. Y dice así: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para que separe el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dijo Dios. Tan solo la palabra de Dios, el logos de Dios, es capaz de crear. ¿Y qué vemos en Juan? ¿Qué vemos en Primera Juan? ¿Quién es ese logos eterno? Ese logos que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ese logos es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios el Hijo. Dios el Hijo creó todo al inicio de los tiempos. Llenó el universo, nuevamente, ex nihilo, de todo tipo de cuerpo celeste. Y aquí estamos hablando de algo que es sumamente inmenso. No estamos hablando solamente del Sol, la Tierra, los planetas y el sistema solar. Estamos hablando de la Vía Láctea, estamos hablando de todas las galaxias, de todos los cuerpos celestes. Lejanos como las galaxias, las estrellas, planetas en otros sistemas solares, cometas, asteroides, polvo, toda esa cantidad de materia dispersa que hay en todo el universo, Dios la crea en el cuarto día. Sin embargo, hay cuerpos celestes muy cercanos a nosotros, los que componen el sistema solar. Y estamos hablando de muy cercanos en términos relativos, por supuesto, porque el Sol está bastante distante de nosotros. El Sol, la Tierra y el sistema en conjunto son un diseño perfecto. Ese diseño perfecto, esa distancia, esa velocidad, esa rotación, esa traslación, permite un patrón fijo para el cómputo del tiempo. Por ejemplo, el día tiene 23 horas, 56 minutos, 4.1 segundos. Y hay muchas más cifras decimales. Pero ese es el tiempo de un día. Y el año tiene 365 días, 6 horas, 9 minutos, 9.7 segundos. Para que tengamos una perspectiva en cuanto a los tamaños, aquí podemos ver el tamaño de la Tierra y el tamaño de la Luna. Por supuesto, no están tan pegados como está aquí en esta gráfica, pero para que tengamos una idea de los tamaños. La distancia entre la Tierra y la Luna es una distancia equivalente a 30 diámetros terrestres. El año solar dura 365 días, más un día más una vez cada 4 años. El calendario hebreo, que es el que usa la Biblia, es un calendario lunisolar. ¿Y a qué nos referimos con lunisolar? Que está conectado con los ciclos lunares, que tienen un ciclo mensual de 29, 30 días, para formar años de 354 días. Y vemos desde ahí que hay una diferencia de alrededor de 11 días. Eso implica que cada 3 años los hebreos necesitaban agregar un mes más, el mes de Beadar, para volver a empatar el año lunar con el año solar. Ahora, ¿por qué era tan importante empatarlo? Porque el año para los hebreos incluía una gran cantidad de ceremonias, de fiestas, y las fiestas estaban conectadas con las cosechas. Pero las cosechas no siguen a la luna, las cosechas siguen el año solar. El verano, el invierno, eso es lo que define la época de las cosechas, las lluvias. Entonces, por eso el año lunisolar requiere constante ajuste, constante ajuste. Pero ese es el calendario que hay en la Biblia. Y podemos ver que en el centro de cada mes está la luna llena. ¿Y cuándo inicia un mes? Con la luna nueva. Entonces, el término de un mes es el término de un ciclo completo de las fases de la luna.
Veamos un poco más de detalles. Tenemos el Sol, tenemos la Tierra y hay una serie de geometría en ella. La distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Y el eje terrestre está desplazado hacia arriba 23 grados 27 minutos y eso orienta el norte de la Tierra directamente hacia la estrella polar, que es un punto fijo de referencia para la navegación marítima y fue durante siglos la referencia para la navegación marítima, la estrella polar. Por otro lado, tenemos la Luna, que está desplazada en su plano de rotación alrededor de la Tierra, 5 grados por debajo de la eclíptica. La eclíptica es ese plano donde está la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Esto permite, entre otras cosas, por ejemplo, que haya momentos del mes donde sea posible que la Luna esté viendo directamente al Sol. Por eso vemos luna llena. Pero podríamos ver luna llena si estuviera alineado el plano lunar con la eclíptica. No, definitivamente no podríamos, porque siempre la Tierra taparía a la luna. Son detalles de geometría estelar, pero vale la pena que los conozcamos, porque es parte de un sistema perfecto. La distancia entre la Tierra y la Luna es aproximadamente 384,000 kilómetros. Ya vimos, alrededor de 30 diámetros de la Tierra. Y si hiciéramos una comparación proporcional muy rápidamente, si el Sol tuviera el tamaño de una pelota de básquetbol, 23 centímetros, entonces la Tierra sería como una semilla de sorgo o una semilla de maicillo ubicada a 25 metros de distancia. Así es la relación de tamaños y de distancias. Y la Luna sería como una semilla de quinoa, muy pequeñita, o como la cabeza de un alfiler, a 6 centímetros de la Tierra. La estrella más cercana, Alpha Centauri, estaría más o menos en este modelo a escala, estaría como a 6,622 kilómetros de distancia. De esta manera tenemos una idea de que estamos hablando de un sistema cercano, el sistema solar, pero realmente es un sistema para efectos de medidas aquí en la Tierra, es un sistema sumamente lejano. Sin embargo, podemos encontrar que los elementos, el Sol, la Luna, la Tierra, tienen la masa perfecta, el tamaño perfecto. El Sol radia la cantidad perfecta de energía para que a la distancia que está de la Tierra, a la Tierra le llegue la dosis de energía capaz de calentarla sin sobrecalentarla y que tenga la oportunidad la Tierra de enfriarse de noche. Todos son detalles. Y continuando con el día 4, dice, Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que domine el día y la lumbrera menor para que domine la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Ya hemos dicho que la medida de un día hebreo empezaba al final de la luz del día, iniciando la noche, ahí empezaba el día. Y el día duraba toda la noche y todo el siguiente día de luz hasta el atardecer. Eso eran 24 horas, así se medía. Por eso es que aquí dice, y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Así se mide el día hebreo. Y este es un documento hecho en mentalidad hebrea. ¿Qué aporta el Sol? Aporta atracción gravitacional hacia la Tierra. Ya eso lo hemos visto. Esa atracción haría que la Tierra chocara, pero no choca. ¿Por qué? Porque la Tierra está trasladándose alrededor del Sol a una velocidad suficientemente alta como para que la fuerza centrífuga de la Tierra alrededor del Sol se compense con la atracción gravitacional. Pero no solo provee eso, provee energía, luz, calor, y a la distancia que está, es la distancia perfecta para que todo funcione bien en la Tierra. La Luna, por ejemplo, tiene una masa, ya vimos la comparación
de tamaños. Sin embargo, la densidad de la luna es menor, pero tiene una masa suficientemente grande a la distancia a la que está, permite que esa masa de la luna atraiga la parte más maleable de la Tierra. ¿Y cuál es la parte más maleable de la Tierra? El agua. Eso significa que el agua es atraída hacia la luna cuando la luna pasa frente al océano y eso provoca mareas altas y luego cuando la luna ya no está ahí, mareas bajas porque es en otro lugar a donde se ha movido el agua. Cuando la luna está pasando frente a la Tierra, atrae agua. ¿De dónde viene esa agua? De otros lugares y eso genera corrientes marinas. Si la luna fuera más grande, las corrientes marinas serían demasiado grandes, las mareas serían demasiado altas, que haría muy difícil que la vida se sostuviera en la Tierra. ¿Por qué? Porque una marea tan alta por una luna tan grande o tan cercana haría que el mar cubriera la totalidad de la Tierra donde fuera pasando la luna. Entonces, sistema perfecto, diseño perfecto. La Tierra tiene un eje de más 23, una inclinación que junto a la traslación permite estaciones del año. Lo que aquí se menciona, la medida de los tiempos, las estaciones, las épocas. Y entonces también hay una rotación alrededor del eje terrestre, que ya hemos dicho anteriormente, que es una forma como que fuera un control automático de temperatura. Calienta durante el día, enfría en la noche. Calienta en el día, enfría en la noche y se mantiene estable ese ciclo. No es un ciclo que va creciendo con el tiempo ni va decreciendo con el tiempo. Logra la compensación completa, el enfriamiento y el calentamiento. También hay una traslación. ¿A qué velocidad? 30 kilómetros por segundo. Esa es una velocidad impresionante. Ya hemos dicho que la bala de un francotirador, de un rifle de francotirador, viaja a 1 kilómetro por segundo. Y estamos hablando que la Tierra se mueve en el espacio 30 veces más rápido, junto con todo lo que tiene la Tierra. Esa combinación de factores produce estaciones, produce climas, produce todo lo que permite una vida normal como la conocemos en la Tierra. Es un diseño sumamente complejo, pero funciona perfectamente bien y hace que pueda sostenerse la vida en la Tierra. Entonces, todas las condiciones están dadas para que Dios continúe con su labor creativa. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitud de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Miren, esto es muy interesante, porque el tema del género es un tema ideológico que ha estado siendo trastocado por gente con ideología totalmente contraria a la lógica, totalmente contraria al sentido común, proponiendo cosas que literalmente son absurdas, absurdas. ¿Pero qué dice acá? Dios creó todo, los seres marítimos y las aves las creó según su género, macho y hembra. No hay más género. Anatómicamente, fisiológicamente, no hay más que dos géneros. Por eso decimos, es absurdo todo este tema de género que se quiere manejar ahora. Llénense, y esto significa literalmente bullan, pululen, abunden. Y otra vez está aquí el logos de Dios, la palabra de Dios creando, dando la orden creativa para que aparezca todo lo que llenó de vida los mares. En el quinto día, Dios crea parte del reino animal o del reino animalia y son seres acuáticos, vertebrados, incluyendo peces, incluyendo mamíferos, seres acuáticos invertebrados, incluyendo moluscos, crustáceos, etc.
y seres voladores, toda especie de ave terrestre y marina. ¿Cuándo sucede eso? En el quinto día. Y la vida, por supuesto que ya se puede sostener. Ya en el planeta Tierra hay humedad, hay atmósfera, hay aire para respirar, hay plantas, ya están creadas todas las plantas y por lo tanto todos los seres que están siendo creados en este quinto día pueden comer, pueden vivir. Dios progresivamente va creando las condiciones para que la vida se pueda sostener. Y miremos rápidamente. Hemos dicho que en la clasificación de los reinos, en la clasificación de todos los seres que existen en la tierra, se ha creado reinos. Simplemente para poner un orden y poder ubicar a cada ser en cierto reino. Y acá estamos hablando que en el día quinto se crea el reino animal, de esta clasificación taxonómica, el reino animal. Y vamos a ver en este caso los invertebrados acuáticos. Ahí están los antrópodos. Así como hay antrópodos acuáticos, también hay antrópodos terrestres. Esos vienen en otro momento. Pero los antrópodos marinos con exoesqueleto, que esa es una característica de los antrópodos, y acá ponemos solamente un ejemplo de los cientos de especies que hay en cada filo. Otro grupo son los platélmintos. Los platélmintos son gusanos planos. Otro grupo, otro filo, son los moluscos, y estos pueden o no tener concha. Son los moluscos. Aquí ponemos dos ejemplos, uno con concha, otro sin concha. Vienen los anélidos, que son seres segmentados o anidados. Un ejemplo son las sanguijuelas, por ejemplo, pero hay muchos más también. Los nidarios, que son urticantes. Urticantes significa que son ponzoñosos o venenosos o irritan la piel al tocarlos. Ahí están las medusas y otros seres más. Los poríferos, o sea, estamos hablando de seres vivos con poros, esponjas. Hay varios tipos de esponja. Y estamos poniendo acá como fotografía un ejemplo de todos las especies que hay en cada uno de estos filos. Los equinodermos, que tienen simetría pentarradial, o sea, de 5 lados, una geometría de 5 puntas o de 5 lados. Y aquí están, por ejemplo, las estrellas de mar. Seguimos con el reino animal vertebrado acuático. Lo que vimos anteriormente son invertebrados acuáticos. Ahora son vertebrados acuáticos. Ahí tenemos peces. Peces son, por ejemplo, un filo grande, son los agnatos, que son peces que no tienen mandíbula. Los condrictios. Estos condrictios son peces cuyo esqueleto es cartilaginoso, excepto la mandíbula. Todo lo demás es cartílago. Por eso es muy difícil que se fosilice por ejemplo, un tiburón se fosilice completo. Se encuentra mandíbula de tiburón, pero no el fósil completo. ¿Por qué? Porque su esqueleto es cartilaginoso. Los osteictios, que tienen esqueleto óseo. Estos son todos los peces que nosotros conocemos. Y dentro de los mamíferos acuáticos encontramos los sirenios, que son herbívoros, los cetáceos, que son mamíferos y son carnívoros. Y podemos encontrar dentro de la evidencia fósil ejemplos de grandes monstruos marinos extintos. Por ejemplo, tenemos un diente de gran tiburón blanco. Ese es un diente de un pez que sigue vivo entre nosotros. Pero también se han encontrado fósiles de dientes de megalodón. Se considera por la proporción entre los dientes y se haciendo una extrapolación que podrían tener entre 10 y 18 metros de largo. Si este, por ejemplo, es una fotografía de un tiburón blanco con su tamaño actual, esta podría ser
la relación de tamaños entre un tiburón blanco, un gran tiburón blanco y un megalodón. Por supuesto, estos están extintos, pero tenemos evidencia de que existieron. Tenemos dentro del reino animal también vertebrados alados. Y acá tenemos una gran cantidad de filos. Vamos a ver los paseriformes, que son las aves cantoras. Los apodiformes, que son con patas diminutas. Ahí están colibrís, y este solo es un ejemplo. Los pisiformes con dedos pares, pares enfrente y pares atrás, lo que permite que se puedan agarrar muy fácil a troncos verticales. Ahí está el pájaro carpintero, el tucán y otros. Los citácidas, que son pico grueso curvo. Los loros, guacamayas, los columbiformes, todos aquellos que tienen forma de paloma. Los caradriformes, que son todo tipo de ave marina. Los galliformes, forma de gallo. Los aceriformes, forma de oca o forma de ganso. Y continúan los filos dentro del reino vertebrado alado. Los falconiformes son rapaces diurnos. Estrigiformes, que son rapaces nocturnos. Los pelacaniformes, con forma de pelícano. Y hay varias especies que tienen esa forma de pelícano. Los ciconiformes, que son aves zancudas acuáticas, como las cigüeñas, y de ahí viene el nombre. Peniciformes, que son aves marinas no voladoras, que incluye, por ejemplo, los pingüinos. Los penicopteriformes y los estrucioniformes, que tienen forma de avestruz. Y aquí tenemos entonces incluidos todos los filos del reino animal vertebrado alado. Y dice el final del día 5, y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas de los mares y multipliquen las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Aquí nuevamente Dios evalúa la perfección de su creación. Sean fecundos. Dios crea la fertilidad limitada a la especie. Establece así el ciclo reproductivo para cada especie y aunque no creó pocos, Dios de todo modo da la orden, multiplíquense, multiplíquense. Por eso el registro fósil muestra tanta abundancia de vida y todos, sin excepción, muestran complejidad, inmensa complejidad y propósito. Entonces, como resumen, podemos decir que en el día 4 Dios crea el sistema solar funcional y perfecto, con día y noche, regulación de temperatura y estaciones, climas, mareas, corrientes marinas, actividad atmosférica. En el día 5, la hidrosfera y la troposfera rebosan de vida. Dios fue completando el reino animal con aves y con peces y mamíferos acuáticos. Dios le da el don de la fertilidad, al igual que a las plantas, y les da la orden de multiplicarse hasta llenar toda la tierra. Nada escapó de ser diseñado con todo detalle y perfección. Dios mismo da fe en cada paso que todo ello era bueno. Y vamos a ver al final que cuando ya crea al ser humano, dice, bueno en gran manera. Oremos. Señor, gracias te damos porque hemos visto rápidamente, muy rápidamente, cómo tú fuiste creando todo con proceso, propósito y con detalle, Señor. Gracias porque tú eres fiel y porque has dejado esto para que nosotros conozcamos lo que ocurrió ahí donde nadie fue testigo. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.